La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Vamos a hacer un pequeño examencito y vamos a reflexionar unas cosas y vamos a comparar estos dos términos que ustedes ven ahí en la pizarra. Así que vamos a hacer como un pequeño ejercicio aquí, ¿verdad? Espero que aprendan y que crezcan esta noche, y entonces nos metemos en la escritura y vemos ciertos pasajes. Estamos ya casi llegando al final de esta serie. La semana que viene vamos a hablar sobre cómo ser lleno del Espíritu y qué impide la llenura del Espíritu Santo. Entonces, el último martes, 2 martes más abajo, vamos a hablar de cómo saber y reconocer que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Bien? Y de ahí pasamos a los dones del Espíritu. Los caballeros recuerden que tienen que tomar el inventario, ¿verdad? El 16, sobre el inventario de dones espirituales. Ya las damas lo tomaron, así que llevan un poco de ventaja en eso. Y esa serie va a estar interesante también. Vamos a presentarnos en oración y entonces comenzamos en esta noche. Padre, en esta hora venimos delante de ti y te damos gracias, Señor, por tu cuidado, por tu compasión, por tu amor, por tu misericordia. Y te pedimos que nos acompañes en esta noche y que nos guíes a través de las Escrituras, porque queremos aprender más de ti. Danos el crecimiento necesario, bendícenos a cada uno de nosotros y bendice a aquel que venga de camino y que se una a nosotros, que ellos también reciban una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que no vuelve vacía en esta noche. Imparte tu vida espiritual a cada uno de nosotros y, Señor, que todo sea hecho para la gloria y la honra tuya. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. No quiero continuar sin decirles que tenemos una hermana que nos acompaña, que nos visita. Su nombre es Rosa y nos llega de California. Así que bienvenida en esta noche, Rosa. Muy bien. Se me olvidó pagar la cosa. Vengo ya a mí. Vamos a hacer esto porque si no, esto sigue. Here we go. Muy bien. Aquí tienen estos dos términos. El bautismo con el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es más apropiado? ¿Cuál se usa en las Escrituras? Esa es mi pregunta, Bueno, cuando dice el bautismo con el Espíritu Santo, ya la persona lo tiene y se bautiza. El bautismo del Espíritu Santo todavía no lo tiene, mas se bautiza del mismo. Good try. Por lo menos traté, ¿ok? Rompí el hielo. Es con. Lo que dice la Escritura es: Juan bautiza en agua, pero detrás de mí viene uno, Jesús, que bautiza con el Espíritu Santo. Eso es lo que está en la Biblia. ¿Está bien? Y Jesús les dice en Hechos: no se vayan de Jerusalén porque dentro de pronto van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? ¿Qué quiere decir esto? Miren la clave. Aquí es Jesús el que bautiza. ¿Quién bautiza aquí? El Padre. El Espíritu Santo. Es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Entendió? No es el bautismo de Jesús, es el bautismo del Espíritu Santo. Aquí Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Ese cambio en términos es importante. ¿Quién bautiza? ¿Jesús o el Espíritu Santo? Jesús dijo: si yo no me voy, no les puedo enviar otro consolador. Es Jesús quien envía al Espíritu Santo. Cuando ustedes ven después del día de Pentecostés, el apóstol Pedro está explicando qué pasó en Pentecostés y él dice: esto que está aquí derramado lo envió Jesús.
Entonces es importante que usted sepa que Jesús es quien nos bautiza con el Espíritu Santo. Yo pensé que lo iban a decir así rápido. Gracias, Dilma. ¿Verdad? Porque llevo en varios de estos estudios explicando la diferencia. Sin embargo, en nuestras iglesias se usan ambos términos. Unas iglesias usan esto, otras iglesias usan esto. Y eso crea confusión. La mamá dice, ¿cuál es cuál? ¿Y cómo funciona? Los dos tienen una explicación distinta. Esta noche vamos a ver, ya yo di varios estudios sobre cómo es esta, ¿verdad? Esta noche vamos a ver cómo se explica esto, de dónde sale, y vamos a contrastar para que ustedes vean la diferencia. Pero al final, ambos están buscando ¿qué? El mismo Espíritu Santo. Pero las discusiones son por los términos. Y los términos son importantes por las implicaciones que tienen. Si uno lo dice sin entender los términos, pues no hay problema. Pero una vez usted entiende los términos, no, tiene un problema grande por lo que quieren decir. Por ejemplo, yo tengo problemas con este término. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Si usted quiere ser bíblico, tiene que usar este término. Otra manera de hacerlo es preguntarle a ustedes, búsquenme un versículo que diga el bautismo del Espíritu Santo. No existe. Ese es el problema. Pero eso es lo que usamos todos los días en nuestras iglesias. ¿Tú tienes el bautismo del Espíritu Santo? Sí, no. Pero hay problemas con ese término. No hay problema con la experiencia. Estamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Pero que usted sepa esa diferencia. Ahora, no, más y más, las iglesias que usaban este término están usando este término. Porque están aprendiendo y se han dado cuenta. Pero mucha gente no ha estudiado y no sabe la diferencia. All right. So, vamos a hablar de los orígenes. Los voy a llevar al salón de clase. Unos 5 o 10 minutitos. Vamos a hablar de los orígenes de este tipo de teología o doctrina. Voy a borrar aquí. En los 1800, en Estados Unidos, se experimentaba una religión que estaba muerta. Mucho formalismo, mucho estudio y poca experiencia. Y por eso se desarrolló el estilo de la iglesia alta, donde las cosas son bien litúrgicas, hay mucho método, hay mucho ritual, mucho vestuario, ¿no? Pero hay poca vivencia espiritual. La gente en ese ciclo estaban desesperados y querían una restauración en la iglesia. Y empezaron a diferentes grupos a buscar más del Señor para ver si podían tener un despertar espiritual. Buenas noches. Entonces, acuérdense que en el 1800 Estados Unidos, a mitad de 1860 y algo, fue la guerra civil. Y las iglesias estaban en canto, en pedazos. Tanta gente que murió, tantos lugares destruidos. La iglesia estaba en el piso y tenía que empezar a levantarse. ¿Sí? En el 1900, un hombre, Charles Parham, en un pueblito llamado Topeka, Kansas, se puso a leer la Biblia, se puso a leer el Pentecostés y dijo, pero un momentito, esta gente recibía la llenura del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y qué sé yo, ¿por qué nosotros no podemos? Y aunque ellos no tenían esa experiencia, empezaron un grupo de oración y de ayuno y empezaron a buscar esa experiencia y en el 1900 tuvieron esa experiencia. Pero acuérdense que esto es un grupito pequeñito en Kansas, fíjense usted, nadie los conoce.
cómo eso se convirtió en un movimiento mundial, que nosotros llamamos hoy en día el pentecostalismo, es lo que en forma resumida se lo puedo explicar. En el 1904, en Inglaterra, en el país de Wales, ¿no? En Gales, ¿okay? Hay un avivamiento súper increíble. Cuando yo estaba en el seminario, yo investigué ese avivamiento. Resurrección de muertos, y usted no se puede imaginar, una cosa bien poderosa, bien poderosa. Pero la misma experiencia que tuvieron estos hermanos acá. Llenura del Espíritu Santo, hablando en lengua, señales, milagros, de cuánta cosa. Y eso estalló en Inglaterra. Estalló. ¿Qué sucede? Este hombre tiene un estudiante que en el 1906 se va a Los Ángeles. El nombre de este nombre es bien importante. Si usted es pentecostal, esto es importante para usted. En la calle Azusa, en Los Ángeles, William Seymour empieza una campaña evangelística, y en esa campaña empiezan la gente a ser bautizada con el Espíritu Santo. Y esa campaña de una semana se extendió y se extendió y se extendió por 16 años. Y es ese avivamiento en la calle Azusa de Los Ángeles la que inicia el movimiento pentecostal. De ahí salen todas las denominaciones pentecostales. Como es en Los Ángeles, una ciudad grande, ese movimiento empezó a esparcirse por todo Estados Unidos. Y entre las décadas del 1920 al 1950 es que se empieza por todo Estados Unidos y Puerto Rico y México a recibir impacto del avivamiento pentecostal. Cuando yo pastoreaba en Puerto Rico, fue interesante escuchar cómo predicadores de la Asamblea de Dios en los años 20 llegaban a Puerto Rico a abrir iglesias, Nueva York, y ese tipo de cosas. Y todos vienen de ahí, esa es la raíz de todo esto. Este viene de aquí. No se sabe, esto parece que fue una experiencia independiente. Y lo que quiero que ustedes sepan es que en el movimiento pentecostal hay muchos movimientos independientes. Pero la experiencia común era que recibían el Espíritu Santo. Y eso es importante porque este movimiento era para contrarrestar la religión muerta. Y lo que pasó es que hay una gran separación que existe hasta el día de hoy entre las iglesias tradicionales y el movimiento pentecostal. Por ejemplo, si usted es bautista, usted sabrá que no se permiten pentecostales en la iglesia, ¿verdad? Y se cree en eso. Si no, les invita a que se vayan de la iglesia. Es sencillo, no es complicado. Ese distanciamiento ocurrió. El movimiento pentecostal se tuvo que ir a otros lugares, a abrir obras y hacer misiones para reproducirse, porque la iglesia tradicional no aceptaba estas cosas. Parte del problema es la explicación que ustedes van a entender esta noche. La explicación no es la mejor, pero la experiencia era real. Entonces, en los años 60 y 70 surge el movimiento carismático. Es cuando por primera vez el movimiento pentecostal infiltra las iglesias tradicionales. No solamente las iglesias protestantes, la iglesia católica tiene un movimiento carismático bien grande. Pero eso no son las posturas, ni tienen el apoyo de la iglesia en sí. Nuevamente, porque la gente está experimentando algo muy lindo,
Pero el problema de la iglesia tradicional y de los teólogos y de los grandes maestros académicos de la iglesia tradicional es que la aplicación está difícil. ¿Okay? ¿Qué hace el movimiento pentecostal? En los años 70 en adelante se lanza a Sudamérica. Es el movimiento pentecostal quien domina Centroamérica y Sudamérica. Cuando yo digo que domina, no es 50%, el 90 y pico por ciento del movimiento protestante en Centro y Sudamérica es pentecostal. Porque en Sudamérica la gente no sabe de teología. Pero tienen una experiencia tremenda. Y la experiencia pentecostal en Centro y Sudamérica es liberadora. Cuando usted vive bajo tiranos, dictadores, opresión, y de momento se encuentra con el poder de Dios que está con usted, es una experiencia liberadora. Porque no importa lo que diga el dictador, Dios está contigo, ¿tú me entiendes? Tu país puede ser pobre, no tiene el mejor servicio de hospitales o médicos, pero aquí viene un Jesucristo que te sana. Eso es transformador. Bien transformador. La Iglesia Católica Romana en Centro y Sudamérica comienza a perder miembros. Pero muchísimo. ¿A qué extremo? Que la Iglesia Católica Romana ha tenido que recurrir a elegir un papa suramericano, argentino, ¿no? Para ver si detiene el flujo hacia la Iglesia Pentecostal. Y ahí es donde estamos hoy en día. Os llevé un resumen hasta el día de hoy. Sí, hermano. Y esa diferencia entre lo que se conoce como la iglesia tradicional y el protestantismo llevó a que se enfrentaran, hubieran enfrentamientos entre las dos iglesias de asesinatos, crímenes, peleas por los miembros. Porque yo me pregunto porque conocí un misionero que llegó de México, ¿te acuerdas? Chalón, que le faltaban 3 dedos y tenía un tajo aquí, y él dice que fue que él empezó a leer la Biblia con unos hermanos y a buscar del Señor, sí. Y lo trataron de matar. Sí, en México y Centroamérica y Sudamérica hay actos de violencia entre una iglesia y la otra. Se agreden a ese nivel. En Estados Unidos no llegó a ese extremo. En Estados Unidos hubo mucha división de iglesia, mucha división, pero una cosa horrible. Pero eso ya se ha estabilizado. Pero en Centro y Sudamérica todavía esta guerra existe. Hermano, yo estaba en 1984 y ahí, yo era un niño en ese tiempo y ellos decían, ¿crees en Dios o no? Y tú puedes preguntar a Ruth, sí, Ruth. Sí. Y tú decías, no soy cristiano, pero tenía la... Sí, y las iglesias también se hacen alianzas con ciertos partidos políticos o con el régimen. ¿Usted me entendió? Va más allá de la religión. Eso depende con quién estén aliados. Sí, en México las guerras de las iglesias es principalmente la iglesia católica contra la iglesia protestante. Sí. Llámese cualquier otro. Sí. Siempre ha sido ventajosa la iglesia católica porque son los que normalmente casi el 100% esos son los que están agrediendo. Sí. Y en los últimos años la violencia ha sido bien fuerte en México con los presbiterianos. Una cosa que se sale de la iglesia y se empiezan a tirar tiros y se matan, hermano. ¿Sí? Y tiene el apoyo de la policía, el ejército, la policía, sí. Políticos. Sí. Es fuerte, es fuerte. Así que no es nuestra experiencia, pero es la experiencia de muchos hermanos que vienen de Centroamérica y Sudamérica. En lo particular, yo fui sacada de hambre por una monja nueva que llegó a la escuela de trabajo de monjas. Y ella me dijo a mí que no podía yo trabajar ahí porque yo era el protestante y ellos eran católicos, apostólicos y humanos. Y yo le dije, pero usted no es, no, usted de aquí y usted es de Cristo, usted persigue a Cristo y yo también, así que somos hermanas. Le digo yo, no, porque yo soy católica, es así. Y yo digo, ya, pues yo soy de Dios y de Cristo. Y entonces la ley a mí me amparaba, gracias al Padre que hubo una revisión y ya no tiene tanto poder. Ella no puede hacer nada. Miren, cuando lo ve, nosotros nos escandalizamos con eso, pero en la época bíblica había un hombre llamado Pablo.
Y si tú no eras del partido de él, te golpeaban, te pateaban, te echaban a la cárcel o te asesinaban. Desde tiempos bíblicos, o sea, eso no es nuevo. Lo que pasa es que nosotros hoy en día, especialmente porque vivimos en este país, nos escandalizamos. ¿Cómo es posible? Pero sí, no, eso ocurre. Eso ocurre. Esa experiencia de Profeta Casa se parece a la experiencia de Pentecostés. Sí. Porque el Señor hizo un grupito, les dio lo que iba a dar y después lo esparció. Sí, sí. Es un segundo Pentecostés. Lo que le pasó a esta gente es que tuvieron una experiencia genuina con el Espíritu Santo, pero nadie sabía explicarla. ¿Ustedes se acuerdan del día de Pentecostés? Cuando la gente se llenó del Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas, ¿qué decían? Estos son borrachos. No sabían explicarlo. Aquí tienes esta gente con una experiencia tremenda, pero ellos no saben explicarlo y tratan, y vamos a ver ya mismo lo que ellos sacan y desarrollan, pero vamos a ver el problema con la explicación. Yo no tengo problema con la experiencia, es con la explicación. Pero primero quería darle el trasfondo, que usted sepa de lo que estamos hablando. ¿Algún otro comentario o pregunta de dónde estamos, hasta dónde estamos? Ok. Perdón, pastor, ¿a qué se refiere la religión mercantil en ese momento? El formalismo, el ritualismo, no había mucha experiencia de la vida. Un ritual y más nada. Sí. ¿Por eso es que la Iglesia Católica sigue ahí? Well, la iglesia oficial sí, pero hay un movimiento carismático, católico carismático. Que actúan igualito que nosotros. Sí. Pero todavía. Claro, Sí, es se inmenso. está agrandando. Y la Iglesia Católica Romana tiene un problema terrible con esa gente. Los considera traidores. Hermanitos infiltrados. Pero antes la Iglesia, oficialmente la Iglesia Católica era fuerte contra ellos. Pero ahora pararon eso porque no quieren perder más miembros. Pero están ahí, pero no están considerados igual que los otros, tú sabes. Tienen mucho choque con los sacerdotes. Sí. Los sacerdotes tradicionales. Sí. Lo digo yo porque yo duré 20 y pico de años inmersa en ese ambiente. Sí, y los meten en el sótano de la iglesia. Sí. Ok. Bendito que esto está grabado. Me coge el cardenal, me va a perseguir. Está bien. Ay, Dios. Miren esto. Los cristianos tienen diferentes experiencias con esto. Hay gente que acepta a Jesucristo y cuando aceptan a Jesucristo son llenos del Espíritu Santo simultáneamente, al mismo momento. A mí me pasó eso. Yo no sabía lo que era. Nadie me lo había explicado. Tampoco yo había preguntado porque yo no entendía. Yo era un recién convertido. ¿Qué sabía yo? Que lo que yo tenía corriendo por dentro de mí era el Espíritu Santo. Pero hay gente que se convierte, no tiene la llenura inicialmente, sino que tiene la experiencia de la llenura luego. Esto es una experiencia separada. Pero hay gente que se convierte, acepta a Jesucristo y nunca tiene la llenura. ¿Por qué? Nadie se lo explica. ¿Se acuerdan cuando Pablo le decía, no quiero que ignoren hacer? Nadie les enseñó, pues si no saben, ¿cómo lo van a buscar? Si no saben, ¿cómo lo van a experimentar? Si no hay alguien que les enseñe, se quedan sin la experiencia. Así hay muchos, son cristianos, pero nunca han llegado a la experiencia de la llenura. O sea, que dan menos frutos que los del paso número 1.
Bueno, pero estos pueden dar muchos frutos. ¿Eh? Pero eso no quiere decir que no son salvos. No, son salvos. Tú aceptas al Señor Jesucristo, tú eres salvo. Esto es por fe, no es por obra. Pero ahí es que está el problema con la enseñanza de los otros hermanos. ¿Está bien? ¿Están listos? ¿Puedo borrar un poquito ahí? A ver. Déjenme ver si dejo esto aquí, si lo puedo lograr. Ellos dicen que ellos no le llaman así, ellos llaman conversión. Una conversión. Y luego tú te llenas del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? O lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Bautismo del Espíritu Santo. Pero mira cómo ellos explican esto. ¿Cuál es la señal de que tú recibiste el Espíritu Santo? Hablar en lengua. Si tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema aquí? Si tú no tienes las lenguas, no tienes el Espíritu Santo, tú no eres cristiano. Porque la única manera de tú ser un cristiano es con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Hay una sola manera de tú confesar que Jesucristo es el Señor, dice el apóstol Pablo, y es que tú tengas el Espíritu. El nuevo nacimiento, la regeneración, implica que el Espíritu Santo viene a morar en ti. Pero ellos están diciendo que tú no lo recibes aquí, tú lo recibes acá. Queriendo decir que si no hablas en lengua, tú no eres cristiano, no eres salvo. ¿Ven el problema con la explicación de los términos? Cuando uno estudia eso, uno dice, porque yo no puedo decirle a esta gente que no son cristianos. A lo mejor no tienen la llenura, pero son cristianos. A lo mejor le falta entendimiento. Tal vez alguien no le explicó. Cuando Pablo llegó a Éfeso, le dijo a aquellos discípulos de Juan, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos, ¿qué le contestaron? ¿Qué Espíritu Santo? Nosotros ni sabíamos que había un Espíritu Santo. A ver, ¿me siguen hasta el momento? La experiencia de la llenura del Espíritu Santo es genuina y es real. Es valiosa y tenemos que enseñar eso. La explicación de los términos a lo mejor no es la mejor. Van a llegar hermanos nuevos a nuestra iglesia, a lo mejor son pentecostales o carismáticos que vienen y te van a hablar de esto. Pero los vamos a amar porque son nuestros hermanos cristianos. Y no nos están diciendo nada mal, que necesitan una llenura del Espíritu Santo. Magnífico. Mi única preocupación es la doctrina, esa enseñanza y sus implicaciones. Si usted nunca estudió esto, busca el Espíritu Santo y se acabó. Pero si usted estudió y usted entiende, tenemos una situación. Preguntas, reacciones, comentarios. Ok, ¿puedo borrar? A ver. ¿Será verdad que siempre uno recibe el Espíritu Santo después de la conversión? Porque ahí enseñamos que hay gente que lo recibe simultáneamente. Pero en esta enseñanza, no, tú hablas en lengua después. Es una experiencia posterior, dicen ellos. Bueno, vamos a ver el testimonio de la Biblia. Y si tenemos ejemplos de gente que es bautizada con el Espíritu Santo en el momento de la conversión, o que hablan lenguas cuando se convierten, tenemos un problema con la explicación esta. Y yo quiero que ustedes sepan que tenemos un problema con la explicación esta. Vamos a Hechos 2 y vamos a leer el versículo 1 al 4. Yo los he llevado ahí como 15 veces, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4.
Amén. ¿Quién lo lee? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok. ¿Esto fue una experiencia posterior o fue simultánea? Sí, Fue simultáneo. Fue simultánea. Simultánea con lenguas. ¿Ah? Yo voy a añadir algo aquí y ustedes van a ver después porque yo añado esto. ¿Quiénes fueron bautizados con el Espíritu Santo ahí? Judíos. En Jerusalén, ¿no? Los 12 apóstoles eran judíos. Los 120 discípulos, ¿quiénes eran? Judíos. Todos. Es una experiencia entre judíos, solamente judíos, más nadie. Acuérdense que los judíos no aceptan a más nadie, ni samaritanos, ni gentiles, ni nada. A ver, dejen eso ahí, porque les voy a poner un esquemita y después ustedes ven el cuadro. A ver, ¿estamos listos? Hechos, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Amén. Fíjate que están pasando páginas. Yo también. 8 del 14 al 17. Contexto. Felipe está en Samaria predicando el evangelio, se convierten, muy bien, pero no han recibido ¿qué? Y envían los apóstoles. Lee ahora, del 8 del 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Esta experiencia fue simultánea o separada? No, separada. Separada. Ellos aceptaron a Jesús y no habían recibido. Bueno, habían recibido a Jesús, pero no habían recibido la llenura. Y los apóstoles tienen que bajar para que ellos reciban eso. Aquí es posterior. ¿En algún momento dicen que hablaron en lengua? No. No hay mención de lenguas. ¿Quiénes eran estos? ¿Judíos? ¿Quiénes eran estos? ¿Judíos? No, samaritanos. ¿Por qué los apóstoles en Jerusalén envían a Pedro y a Juan a Samaria? Porque no pueden creer que los samaritanos se han convertido, que han recibido la palabra. De acuerdo a los judíos, ¿quiénes son los samaritanos? El pueblo apartado, rechazado por ellos. Rechazados, no. Pero Dios los salvó. Dios los salvó. Noten las diferencias, las experiencias distintas. Vamos a ir. Hechos, capítulo 10. Versículos del 42 al 48. Yo creía que ustedes saben estos pasajes de memoria. Perdónenme que voy rápido. ¿Alguien lo quiere leer? Del 42 al 48. Hechos 10, del 42 al 48. Amén. Ok. Y nos mandó que predicásemos al pueblo
y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algún tiempo. ¿Esta experiencia fue separada o simultánea? Simultáneo. El hermano está predicando y cayó el Espíritu Santo sobre él. Simultáneo. ¿Con lengua o sin lengua? Con lengua. Con lengua. Antes del bautismo. Yeah. Yeah. ¿Y quiénes eran los que fueron bautizados con el Espíritu Santo aquí? Los Gentiles. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta para dónde esto va. Los diferentes grupos. ¿Qué dijo Jesús? Quédense aquí, porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? En Judea, Samaria y el mundo entero. ¡Santo! ¡Qué bombillito que se prendió! Jesús está derramando el Espíritu Santo a todos, no solamente a judíos. Esa es la explicación. Las experiencias son distintas, a veces con lengua, a veces sin lengua, a veces simultáneas, a veces separados. Eso es como el Señor quiere hacer. Cuando hacen una doctrina rígida, que tiene que ser así, no cabe, la Biblia no te enseña eso. Yo sé que son honestos y que quieren lo mejor, que tú tengas el bautismo del Espíritu Santo, pero no es la mejor explicación. ¿Bien? A ver, déjeme enseñarle a nuestro buen amigo Pablo aquí. Vamos a Hechos capítulo 9. Y alguien lea el versículo 17. Lo lee. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién es este? Saulo. Pablo. ¿Simultáneo o separado? Simultáneo. No. Ya él se ha caído del caballo y aceptó a Jesús. Caramba. ¿Está bien? Separado. Le dice, hermano, ya le está diciendo hermano. Ahí es verdad. Él reconoce que el hombre es cristiano ya, que ya es salvo. Pero te falta la llenura y yo quiero orar por ti. Pregunta, ¿con lengua o sin lengua? Sin lengua. Sin lengua. En algún momento Pablo recibió el don de lengua, ¿por qué? Porque cuando habló a los corintios, ¿qué les dijo? Yo hablo más lengua que todos ustedes. Pero en ese momento no estaba hablando. Déjenme darle uno más. Hechos capítulo 19. Ese fue Pablo. Oye, Marisa, no puedo escribir y hablar hoy. Pensaba que eras mujer. Pero... Voy. No. Esto empezó el domingo en la iglesia, hermano. Versículo del 1 al 7. Del 1 al 7. Hechos 19 del 1 al 7.
Tú tienes que orar más por los varones, hermano. Así como ustedes fueron hechos. Nosotros somos salvos también, ¿sabes? Hechos 19, versículos del 1 al 7. So, Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan el Bautista. Vamos a ver la experiencia. Hechos 19, versículos del 1 al 7. Amén. Okay. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Son estos discípulos de Juan el Bautista que conocen bien la Escritura, qué bueno, pero no conocen a Jesús, ni han sido llenos con el Espíritu Santo. So, Pablo les aclara y ellos tienen una experiencia muy bonita. ¿Separado o simultánea? Simultánea. Simultánea. ¿Con lenguas o sin lenguas? Con lenguas. Yeah. Y profetizar. Así lo digo. Y profetizar. So, las lenguas no es el único don que se va a manifestar. A veces no hay ninguna lengua, pero a veces hay otros dones. A veces el Espíritu Santo te da un don, 2 dones, 3. Te los da al principio también. A veces te lo dan después. Pero aunque sea uno te da. Uno te da. Por ejemplo, Pablo no recibió un don ahí cuando se llenó, pero posteriormente lo ha recibido. So, este es el problema con las doctrinas que uno se inventa, que se ponen rígidas, inflexibles, tiene que ser así. No, el Espíritu reparte como Él quiere. Sí, que esa doctrina de hombre, pues. La que es rígida. Seguro. Entonces yo lo que quiero compartir con ustedes, no repitan lo que escuchan por ahí. Hay que meterse en la palabra y entenderla. Porque uno repite sin saber lo que está diciendo. Nuevamente, yo no creo que hay maldad ni mala intención. No saben lo que están diciendo, eso es todo. ¿Sí? Pero son nuestros hermanos en Cristo. Yo no quiero debate ni conflicto con nadie. Yo lo que quiero es que mi iglesia entienda y sepa. Esa es mi responsabilidad como pastor. Okay. Estos son discípulos de Juan. Juan el Bautista. So, como ustedes ven, el libro de los Hechos es un libro de la historia de la iglesia. Y nos está hablando de la transición de un ministerio que empieza en Jerusalén, pero que va a ir al mundo entero. Esto fue en Éfeso, en Grecia. Entonces Lucas, que es el autor del libro, la carta de los Hechos, está documentando que la palabra que dijo Jesús se está cumpliendo. Se cumplió aquí, se cumplió aquí, se cumplió aquí, se cumplió allá. Y eso es lo hermoso de eso, cuando usted ve el cumplimiento de lo que Jesús nos prometió. Les voy a enseñar muchísimos otros lugares donde la gente se convierte y no hay mención de nada. Vamos, ¿me entienden? Y eso tiene una razón de ser. Vamos a empezar con este ejercicio. Alguien que busque Hechos capítulo 2, versículos del 38 al 41. Hechos capítulo 2, del 38 al 41. Porque estos no son los únicos eventos o experiencias que se nos narra en la Biblia.
Hechos 2, del 38 al 41. ¿Quién lo lee? Arrepentíos y bautízose cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y mucho estaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron seguida como 3,000 personas. 3,000. ¿Simultáneo o separado? No dice. ¿Con lengua o sin lengua? No dice. ¿Por qué? Vamos a seguir, porque no es la única instancia de esto. Hechos capítulo 4, versículo 4. Todo esto está en el libro de los Hechos. Hechos 4, 4. Pasen la paginita. Y lleguemos al capítulo 4. ¿Alguien que lee el versículo 4? Amén. Pero Ok. muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 más se convierten. ¿Simultáneo o separado? Simultáneo todo. ¿Con lengua o sin lengua? Sí. ¿Y por qué no se nos dice nada? Son 5,000, esto es importante. En el otro lugar nos dijeron 3,000 más. Pero no nos dicen por qué. ¿Será una experiencia distinta? ¿Será que lo recibieron después, posteriormente? ¿O fue que fue simultáneo? ¿Será que esto no es tan importante? Tiene que haber una razón. Hechos 5, versículo 14. 5, versículo 14. ¿Quién lo lee? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Seguían convirtiéndose y se multiplicaban, pero no nos explican si fue simultáneo, separado, posterior, con lengua o sin lengua. Vamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Alguien que lea del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Tión, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le pusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 2 grupos. Uno que ya está lleno del Espíritu Santo, que escogen para ser los diáconos, pero no nos dicen si tuvieron una experiencia simultánea, separada, o si hablaban en lengua. No, nadie nos explica. Están llenos. Y el segundo grupo es que son los que se convierten por el ministerio de Dios, ¿verdad que sí? Y se siguen convirtiendo, pero no nos dicen si fueron bautizados con el Espíritu Santo, si hablan en lengua, si fue simultáneo. No, nada. Déjenme llevarlo a un sitio más y entonces hablamos. Ahí mismo, Hechos capítulo 8. Versículo del 36 al 39.
¿Alguien que lo lea? 8 del 36 al 39. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el caballo, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Este eunuco fue bautizado con el Espíritu Santo, simultáneo o separado, con lengua o sin lengua. ¿Se convirtió? Se convirtió ya. Más nada. Más nada. Ok. So, van a ver la diferencia entre esta serie y esta serie. En esta serie lo importante son los grupos que se convierten. Judíos, samaritanos, gentiles, discípulos. ¿Usted me entendió? Y eso tiene una explicación, se lo voy a decir ya mismo. Pero en toda esta otra lista se están convirtiendo 3.000, 5.000. Y no nos narra. Hay una razón muy importante para que nos hablen de esto de una manera tan distinta de los demás. Ese último hubo una manifestación porque desapareció Felipe y apareció en otro pueblo, ¿no? Ah, bueno, sí. Fue trasladado en el espíritu. Felipe. No el eunuco, Felipe. Ya. Pero el eunuco no se nos dice qué tipo de experiencia tuvo. Lo que fue maravilloso porque iba gozoso. Ya. Definitivamente. So, eso lo que les quiero decir es que cuando la gente se convierte, hay que ayudarlos en el crecimiento, en su desarrollo espiritual. Hay que explicarles. Si no, la gente no sabe. Si usted no sabe, yo escucho mucho la frase, la gente dice, como no explican, quieren decir, pues, ¿qué iba a hacer yo si no sabía? So, esto es importante. Y hay muchas iglesias que no se desarrollan porque nadie les enseñó y nadie les explicó. Hay otras iglesias que se les enseña mal. Ahí está la cosa. Y hay gran confusión. Vamos a hablar un poco por qué esto es importante. Dicho sea de paso, ¿por qué la experiencia de Pablo es importante? Pablo no es un grupo. Porque escogieron a un apóstol que no era. ¿Ustedes se acuerdan? Lo echaron a la suerte y escogieron un hombre que nunca más apareció en la Biblia. Y el que escribió casi todo el Nuevo Testamento es Pablo. Y había que estar bien claro para que todos los demás apóstoles lo reconocieran, porque no aceptaban a Pablo. No, este es el que... Y Pablo decía, no, Jesús se me apareció camino de Damasco. Yo cualifico para apóstol porque yo lo vi con mis ojos. Yo fui un testigo ocular. Ese es el argumento de Pablo. Porque para ser de los 12, usted tiene que ser una persona que haya visto a Jesús. Me perdonan los demás apóstoles que andan por ahí hoy en día. Parece que ellos vieron a Jesús. Yo lo dudo mucho. Sorry. All right. Sí. All right. Muy bien. ¿Qué pasaría si se levanta una iglesia en Samaria separada de la iglesia de Jerusalén? Serían dos iglesias distintas, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa si entre los gentiles se levanta una iglesia separada, distinta de estas dos? Tendríamos muchas iglesias por ahí, distintas, ¿verdad que sí? Pero eso no es el concepto de Jesús. ¿El concepto de Jesús qué? Un solo cuerpo, una sola iglesia. Lo que nos están narrando es cómo Jesús está incluyendo a todos los grupos en el cuerpo de Cristo. Un Señor, un bautismo, una sola fe. Esa es la teología en el Nuevo Testamento. Pastor, pero hoy en día hay pentecostales, católicos. Yo sé que en cada país le hemos puesto nombres distintos a estas cosas.
Pero ¿tú sabes qué? La iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia católica, tienen un solo Señor. Esas estructuras religiosas son estructuras humanas. Y cuando Cristo venga a buscar su iglesia, Él va a levantarlos a todos. Y no importa si tú eres bautista o pentecostal o católico, ¿sabes? No importa. Esos son nombres que le pusimos nosotros. ¿Ah? ¿Entendió? ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy bautista. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy pentecostal. ¿Eso no es? ¿Sí? Hay un solo cuerpo. Hay un solo espíritu. No hay un espíritu en Samaria y otro en Éfeso que es distinto al de Jerusalén. Es el mismo Espíritu Santo. Un solo espíritu. Estas peleas que tenemos entre las denominaciones son estériles. No significan nada. Yo no sé por qué se matan. Porque con el que tú peleaste hoy va a estar contigo allá arriba. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo no lo tolero y no lo aguanto. Ahí está. Es vecino tuyo en el cielo. ¿Qué tú vas a hacer? Pastor, esas peleas no lo pueden llevar a que no lleguen al reino de... Sí, eso fue lo que le pasó a Pablo. El Señor tuvo que intervenir en la vida de Pablo, porque Pablo iba cuesta abajo. Obviamente esas iglesias no tuvieron estudio bíblico como estaba. No, nosotros. No. Cuando lleguemos allá arriba, yo soy amigo del pastor. Las otras conversiones son importantes, pero las otras conversiones no te están explicando esto. ¿Usted lo entendió? No, recuerde, ¿dónde ha ocurrido todo esto? En el libro de los Hechos. Esta explicación no existe en ningún otro sitio, porque es solo en el libro de los Hechos donde se nos da la explicación de la inclusividad del Espíritu, que es para todos. Eso no ocurre en ningún otro lugar. Ese es el tema del libro de los Hechos. ¿Les ayudó la explicación o los confundí? Y hoy en día, cuando se da un bautismo con el Espíritu Santo simultáneo, en su experiencia, ¿han habido ocasiones en que se manifiesta la lengua? Sí, oye. Lo que pasa es que esto va a ser de acuerdo a tu fe y también de acuerdo a tu entrega. Hay gente que pasa al frente para ver qué pasa, pero hay gente que pasa al frente para entregarse a Jesucristo en su totalidad. Cuando tú le das todo tu corazón, el Espíritu Santo te invade, hermano. Te invade. Pero cuando tú vas a probar a ver qué pasa, no va a pasar nada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Se recibe el Espíritu por fe. Cuando hablemos la semana que viene, sobre los obstáculos para ser lleno del Espíritu Santo, eso es un gran problema. ¿Está bien? Y si a ti te enseñaron que eso no existe, y que eso dejó de ser, que eso era para el primer siglo y ya no pasa, pues tú no lo vas a experimentar si tú no crees. Y te será hecho de acuerdo a tu fe. Así es. Y lamentablemente a mucha gente le han enseñado eso. Así mismo, los testigos de Jehová, pastor, disculpe, me parece, no sé si es mi hermana, que tiene ya 55 años en los testigos. Ella dice, es una manera para los apóstoles. El Espíritu Santo no encaja en ellos. ¿Quién es que te dice esas cosas? Mi hermana. No escucha mucho a tu hermano. Nadie. Es testigo de Jehová. No es discípula de Jesús. Yo te hablo después con calma. All right. Vamos a Hechos capítulo 11. Y en el capítulo 11 vamos a ver los versículos del 15 al 18. Miren lo que está pasando. Pedro fue y le predicó a los gentiles, a Cornelio, casa de Cornelio. Y Cornelio invitó a su familia y un montón de amistades y se reunieron en casa, parece que era una casa bien grande, y estaban todos sus hermanos allí. Y cuando Pedro fue y les predicó, se convirtieron y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? Pero miren ahora Pedro regresa a Jerusalén
y le tiene que rendir cuenta a los apóstoles. Y él les va a explicar lo que pasó. Pongan atención. Hechos 11, versículo del 15 al 18. ¿Quién lo lee? Amén. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para Dios. Amén. Ellos no están sorprendidos que recibieron el Espíritu Santo. Están sorprendidos que los gentiles hayan recibido arrepentimiento para vivir. ¿Cómo es posible? Dios es grande, que salvó a los gentiles. ¿Saben qué eran los gentiles, verdad? Unos perros que iban directo al infierno. Para los judíos no hay salvación, para los gentiles. Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Quiere decir que Dios le plació salvar a los gentiles. Ellos estaban atónitos, hermano. Él no tiene ser de persona. No tiene ser de persona. Yeah. ¿Se acuerdan lo que el Señor tuvo que hacer con Pedro, verdad? Mati come. Oh, yo no he comido nada inmundo. No llames inmundo nada. Vete. ¡Bum! Se convirtieron los gentiles. Le están diciendo: Pedro, ¿cómo tú hiciste esto, chico? No, si no fui yo. Fue el Señor. Fue el Señor. Esto es lo que impresiona. Lo que también impresiona es que este versículo 16, véanlo con calma, dice: bautizados con el Espíritu Santo. Y cada vez que se usa ese término en la Biblia, fíjese que siempre es bautismo con el Espíritu Santo. Jesús a veces usa bautismo en el Espíritu, ¿eh? Pero esos son los términos, no es bautismo del Espíritu Santo. Eso no ocurre en la Biblia. Pero segundo, quiero que ustedes noten algo. Esta es la última vez que vamos a tener mención en la Biblia de alguien, un grupo bautizado con el Espíritu Santo. No se usa más. Esta es la última referencia. De aquí en adelante, ¿qué se usa? Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Porque Jesús acabó de bautizar a todos los pueblos con el Espíritu Santo. Y ahora lo reciben y se llenan. Y ahora nuestra responsabilidad es mantenernos llenos. Pastor, disculpe, ¿nosotros pertenecemos al grupo de los gentiles? Sí. ¿A los peritos? Sí. Sí. Hasta los perrillos se alimentan de lo que cae de la Amén. Amén. Bendito sea Dios. Alábalo. Sí, Señor. Para la gente que quiere estudiar esta doctrina del Espíritu Santo, magnífico, ¿verdad? Y si usted encuentra otra cosa distinta en la Biblia, me lo enseña. A mí me encanta aprender, pero eso es lo que tenemos. Por eso usted va a ver en todas las cartas de Pablo, llenos. Busquen la llenura. La exhortación es hacer llenos el Espíritu Santo. Porque el bautismo con significaba Jesús derramando el Espíritu. Aleluya. ¿Okay? Y ya lo dio. Eso no ocurre más. Es como su muerte y resurrección. Ocurrió una vez para siempre. Una vez para siempre. Eso no se repite. No se repite. A ver. ¿Puedo borrar? Sí. Antes de decir lo que voy a decir, quiero explicar esto. En nuestra iglesia, en los servicios, hay gente que se está llenando la presencia de Dios y es bien tremendo. Unos no hablan en lengua, otros sí, otros alaban a Dios, otros glorifican al Señor, otros no entienden su experiencia. Yo no tengo ninguna doctrina para decirles, porque yo no doy el Espíritu Santo, ni reparto los dones. Yo no sé lo que Jesús va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Usted me entendió? Yo solamente me alegro cuando alguien tiene la experiencia. Y
yo no quiero que alguien venga a imponer una doctrina, porque esas son doctrinas humanas. Dice la Biblia bien claramente, el Espíritu reparte como Él quiere. Así es. Te puedes inventar la doctrina que tú quieras. El Espíritu va a repartir como Él quiere. Si ustedes se pueden acordar de eso, les va a hacer mucho bien. Entonces, tampoco yo me paso enseñándole a la gente a hablar en lengua. Porque las lenguas las da el Espíritu. Y mira lo que pasa. Sean lenguas humanas o lenguas angelicales, ¿es un idioma angélico o es un idioma humano? ¿Tú me entendió? ¿Cuál es el idioma que yo le voy a enseñar a usted? ¿Usted entendió lo que yo le acabo de decir? Si yo me le pongo a enseñar a usted español, hablan lenguas español, y el Espíritu quiere que tú hables en francés, ¿cómo te estoy ayudando? Te estoy confundiendo. Yo te tengo que dejar tranquila, porque si sales hablando francés, eso es obra del Espíritu Santo. Y si te dan lenguas angelicales, y tú estás hablando unas lenguas que nadie entiende, ¿cómo es que yo te voy a enseñar eso a ti? Si yo no sé cuál es Él te va a dar. Dejemos eso tranquilo. Yo no quiero a nadie en la iglesia nuestra con esa práctica. Deja que el Espíritu te la dé. Y créeme que eso sale. Sale espontáneamente. Lo que tú tienes que hacer es recibirlo. ¿Sabes? Si tú sientes la inspiración de decir unas cosas, dilas, porque tú eres el que tiene que hablar. Hay gente que no habla lengua porque no se atreven. A mí me pasó al principio, yo me sentía que mi lengua se estaba trabando y yo decía que estoy diciendo disparate y yo mismo me aguantaba. Pues estaba resistiendo el Espíritu, pero yo no lo sabía. ¿Está bien? Entonces, cuando tú tienes, déjate ir, cede al Espíritu. Hay que ser sumiso. Deja que el Espíritu te inspire y te lleve. Cuando tú estés orando, la gente siempre explica que es el pastor que es orar en el Espíritu. Tú puedes orar en español y orar en el Espíritu. No tienes que hablar en lenguas. Y lo que va a pasar es que tú vas a sentir una unción, que esa oración es elevada. Y es el Espíritu Santo que te está dando la palabra. Y tú vas a decir, yo estaba diciendo unas cosas, pero no era yo, era el Señor que me puso esa palabra. Bendito sea Dios, así mismo es. El Espíritu de Dios eleva tu espíritu a otro plano. Santo. Créeme que tú vas a saber cuando llegue ese momento. Santo. Porque es una experiencia bien bonita. Santo. El techo de tu casa no se va a caer. Tu casa no se va a dañar. No hay que desmayarse, no hay que brincar, no hay que saltar. Nada de esas cosas. Deja que el Espíritu te dirija. Amén. Eso es todo. ¿Eh? All right. ¿Cuál de esos dos es un mejor cristiano? Los dos son tan cristianos el uno como el otro. ¿Por qué estamos peleando con esto? Sí, caramba. Porque hay gente que va a decir, si tú no crees así, tú no estás descualificado del cielo, ni nadie te va a quitar la salvación. Tú ten mucho cuidado. Tú eres salvo desde el día que tú aceptaste a Jesucristo. Y todos los que hemos confesado a Jesús como el Señor y Salvador, estamos en Él, en Cristo. Tú tienes el sello del Espíritu Santo. Lo que acontece después de esa experiencia inicial es mayordomía tuya. Tú puedes crecer, tú puedes dar fruto. Jesús lo explica de esta manera. Unos dan 80, otros a 60, pero otros dan a 20, a 15, a 10, 5. Cada cual escoge cómo quiere servir al Señor. Así es. So, tu vida puede ser una vida llena de muchas bendiciones celestiales o una vida de escasez. Está en tus manos y está en nuestras manos. La semana que viene vamos a hablar sobre eso, cómo ser lleno del Espíritu. Y
¿Cuáles son las cosas que impiden la llenura? Si la recibiste aquí inicialmente como una experiencia simultánea y nunca la cultivaste, la perdiste. Se apaga el espíritu, se contrista el espíritu. ¿Te entendió? Porque la vivencia del cristiano es mantenerse lleno del espíritu, continua y constantemente. El cristiano que vino a Jesús y creció gradualmente hasta que tuvo la experiencia, gloria a Dios. Pero es después de ahí que necesita mantenerse lleno del Espíritu Santo. No es importante si es ahora o en 5 minutos o la semana que viene. Es que tú haces con eso. Es decir, lo sabía, el Señor no te va a culpar si tú no sabías, si nadie te lo va a explicar. Es culpa tuya. Pero una vez tú sepas esto, es tu responsabilidad buscar la llenura del Espíritu Santo. Cuando entremos en los dones, vamos a empezar a hablar sobre cómo activar los dones, cómo ministrar en dones, todo ese tipo de cosas las vamos a hablar. Porque el pueblo muere por falta de conocimiento. ¿Sí? Pero la manifestación del Espíritu no es para coger en la iglesia, ni saltarse ni desmayar, no es para eso. ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo? Yo digo un estudio bíblico para eso, para servir. Los dones son ¿qué? Capacitaciones del Espíritu Santo para servir con efectividad y con poder. Los dones, léanse en 1 Corintios 12, 13 y 14, son para edificar. No dice que es para coger en la iglesia, para edificar. Y hay gente que están brincando y saltando 2 horas para impresionarnos a nosotros de que ellos tienen el Espíritu. Nuevamente, yo creo que tienen una experiencia real. La explicación le falta. Y no, yo no quiero ver esas cosas en mi iglesia. Pastor, no cree en el Espíritu Santo. No confundas una cosa con la otra. ¿Sí? Porque dice la Biblia que cuando alguien te exija una explicación, tú sepas presentar buena defensa de este evangelio. Que tú sepas explicarlo. Y hay mucha gente que no lo sabe explicar. Y dicen unas cosas, si se las dicen a un hermano que no sabe y nunca aprendió, pues claro, mira lo que aprendió. Y yo me asusto, yo me ataco. Porque me da miedo que me metan esas creencias en mi iglesia. Usted necesita escudriñar las Escrituras y tener un evangelio bien claro, bien claro. ¿Sí? Pastor, ¿usted no cree que la gente se desmaya? Yo he caído bajo el poder de Dios. Yo no enseño eso, yo no lo predico, yo no lo impulso, yo no lo promuevo. Porque cuando el Espíritu reparte como Él quiere, el día que tú quieras que tú te desplomes, tú te desplomes. Yo he visto gente caerse sola en la silla, ¡pum!, se fue. Eso lo hace el Espíritu Santo. No cuando yo quiera. Y no hay doctrina, porque es cuando el Espíritu quiere. Es cuando el Espíritu quiere. Hay gente que se desmayan porque se exaltan. No es igual, no es la misma experiencia. ¿Está bien? Se sugestionan. Una vez estaba yo en una campaña, esta iglesia trajo un predicador y hacía así y la gente se caía, y hacía así y la gente se caía. ¿Sabes lo que resultó ser? El tipo practicaba la hipnosis. Y después que todo el mundo estaba en bendición, el pastor y el hipnotista explicaron lo que ellos hicieron. Y era para demostrarle a los hermanos de la iglesia que no pueden estar siguiendo hombres que hacen señales. Y lo dice la palabra. Si usted nunca ha estado en un foro donde ha visto a alguien que practica la hipnosis, los hacen creer que se están ahogando, ¿no? Y todo el mundo luchando con la cosa. La hipnosis es real. Claro que sí. La sugestión, ¿pero? Claro que sí. ¿Está bien? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Esto es serio y lo que está en juego es nuestra credibilidad, nuestro testimonio y nuestra reputación. ¿Sí? Preguntas, comentarios, reacciones. ¿Cuántos se van a ir de la iglesia?
Bendito sea Dios. Ni para tomar impulso. Ni para tomar impulso. El lado opuesto es cuando alguien dice, yo no creo en nada de eso. Bueno, yo quiero que tú sepas que Jesús creía en el Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús fue el que dijo que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Cuidado, si usted dice que usted no cree en esto, porque Jesús es el que enseña eso. Y yo no sé, pero yo recomiendo que usted acepte lo que dice Jesús. Esa es mi sugerencia. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a detenernos aquí. La semana que viene vamos a hablar sobre cómo llenarnos y cómo a veces tratamos de impedir la llenura del Espíritu Santo. ¿Eh? Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.